Hay algo del buscarse que nos hace andar un montón para a veces terminar volviendo a eso que es fundante en uno y de lo que nos rodea, a valorar esa suerte de mirada primera de las cosas. Al ver sin mirar el mar, volverá igual el sol, mojará de más la brisa. El septeto tiene como primer antecedente un trabajo que he llevado a cabo en México hace 2 años como un proyecto de residencia artística para la Universidad Autónoma, en el cual he arreglado y he producido una chacarera mía para que la toquemos con un grupo de músicos mexicanos. Al año siguiente empezó a trabajar en el proyecto acá y ahí se empezó a desarrollar lo que ha sido la producción del disco. Cada vez que canto y te muestro quién soy yo, lo que yo cargo viene con mis manos de arar todo lo que guardo adentro. El disco ha tenido un tiempo de preproducción, de arreglo, ha tenido también 6 meses de ensayo bien intenso, en lo que el desafío ha sido de llevar al grupo esas canciones que por lo general hago en la guitarra y ver cómo cada cual desde su lugar aporta a eso. Y un mes de grabación acá en el estudio Nacao, con mucha ganas de tocar y de ir viendo cómo se va armando el rompecabezas. Venga, sabré cómo esperarle. Venga, sabré cómo abrazarle. Pi, 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 pi. Sí, esa fue siempre. Entonces, pi, 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 pi. Dale. Poética sonora que tiene este disco, que es tan denso, tiene tantos instrumentos, que tiene muchas cosas sonando todo el tiempo, ordenándose y entreverándose constantemente. Bueno, tiene un poco que ver con esa idea de cómo de donde vengo se mezcla lo urbano y la yunga, que la yunga es toda esa subida al cerro que es completamente fértil, que es muy húmedo, todo sobrecargado, pero en
en la armonía perfecta de esas cosas. Y las ciudades son un terreno fértil. Si esconderme lo que muestro, es que a veces me enredo en lo que pueda hacer. En relación con el folclore, bueno, hay algo de lo que es buscarse, que tiene que ver con la identidad. Y el folclore tiene mucho que ver con la identidad, y en este caso es arrancar de la identidad propia, de la identidad de uno, qué es lo que uno tiene para decir con la música. Si bien tomo cosas de algunos ritmos, de la vidala, del huayno, sobre todo también de la chacarera, y también tomo cosas de otras músicas, porque bueno, uno en su recorrido parte de dejar ser y dejar nacer lo que uno tiene para decir, y de decir, bueno, esto soy yo, y ordenar las cosas desde ahí. Combinar las cosas como a mí me gusta es esto, que no solo es mi palabra, de lo cual parte el formar todas estas canciones, sino además de lo rítmico, además de los géneros que están, hay ritmos folclóricos que están metidos, y además de esos géneros está una construcción de una sonoridad general que más que pensar en algo rupturista en relación al folclore, pensar en algo que empezar construyendo desde mi lugar, qué es lo que tengo para decir con esto, y de ahí vamos para adelante. Es una idea de confiar en la noción propia de las cosas, de cultivar la palabra de uno, y es parte de aprender que lo que uno siente y tiene para decir es tan válido como lo de los otros.